Crítica con Guadalupe Correa. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado que tiene que ver con el papel de algunas ONGs con financiamiento extranjero, inclusive financiamiento de otros países. Hablamos de nuevo del caso de Artículo 19. El día 18 de agosto se publicó en el portal de Reuters una noticia donde hablaba de un tema muy complejo, que sí, este año ha sido el año de más muertes a periodistas. Y bueno, en este sentido se hizo un comentario por parte de Artículo 19 donde se dice que fue el Estado, apelando al tema de Ayotzinapa. El tema de los periodistas, que es un tema que ha utilizado Artículo 19 en varias ocasiones también para generar la percepción de completa inestabilidad en el país, completo desorden, obviamente con fines que no conocemos, pero que pueden entenderse como un llamado a que otro país u otras instancias a nivel internacional pues dominen todos los aspectos de la vida de México, eliminando o borrando soberanías. Y este es un tema muy delicado. Artículo 19 ha ido manejando este mensaje, este discurso en diferentes momentos. En este momento dice, fue el Estado. ¿Y cómo dice que fue el Estado? Sin ninguna base, sin ninguna investigación de caso por caso todavía existente para decir que fue el Estado, apelando al caso Ayotzinapa. Es muy importante que podamos definir, conceptualizar bien los términos para no caer en este tipo de maniqueísmos que luego podrían causar mucho daño al país. Y bueno, sabemos que existen actores externos que estarían muy contentos con la eliminación de la soberanía de México y entonces de la explotación de su territorio y sus recursos. Vamos a ver a cómo se define el Estado, porque es importantísimo definir al Estado también, inclusive en el caso de Ayotzinapa, que también apelando también a las definiciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se habla de Estado, y quizás se debería hablar de gobierno en tema de algunos crímenes de grandes magnitudes. Tendríamos que definir esto, porque si estamos diciendo que el Estado es un criminal, entonces esto caería en las instituciones internacionales y se eliminaría esta soberanía. Tenemos que ser muy cuidadosos. De acuerdo al libro de texto que utilizo para enseñar política comparada, que son temas esenciales de política comparada, Patrick O'Neill, el autor de este libro, define al Estado como la entidad que tiene el monopolio de la fuerza sobre un territorio dado y que además está formada por un conjunto de instituciones políticas que generan y llevan a cabo una serie de políticas y está altamente institucionalizado. Es soberano y se integra por instituciones como el Ejército, la Fuerza Policial, el sistema tributario, la Judicatura y un sistema de seguridad social. Entonces, fue el Estado, en el caso de la muerte de periodistas, según dice el artículo 19. Cuando hablamos de gobierno, hablamos de el liderazgo o las élites que están a cargo de operar las funciones del Estado. Entonces, esta definición, el gobierno está débilmente institucionalizado y está limitado bajo un cierto tipo de régimen político, de personas, de élites. Entonces, en el caso de Ayotzinapa, fue el Estado, fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, y esto es muy importante. En el caso de artículo 19 y la muerte de periodistas, queda muy claro que no fue el Estado, que caso por caso se debe de analizar. En algunos casos fueron políticos locales, en otros casos ha sido otro tipo de condiciones, otro tipo de situaciones que debemos analizar al pie de la letra. Debemos de buscar justicia, no debe haber impunidad, pero tenemos que tener mucho cuidado con este lema de fue el Estado. Realmente se tiene que hacer justicia a todas las víctimas de masacres como la de Ayotzinapa, pero también algunas conceptualizaciones no utilizadas o no hechas de la manera adecuada puede causar pues un problema muy importante para nuestro país, para sus recursos y para los mexicanos en particular, en general. Muchas gracias. Pausa.